Refrescamos la información a esta hora de la mañana contándoles que, según publica la Gaceta de la Iberesfera, Europol advierte que España se ha convertido en el principal objetivo de las redes criminales migratorias que proceden de África. El informe señala que estas organizaciones están operando como estructuras a nivel global y que son altamente rentables, con rutas clave por el Mediterráneo occidental y el Atlántico que vienen desde Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. El negocio incluye transporte, alojamiento, documentos falsos y hasta matrimonios de conveniencia, con precios que pueden superar los 27.000 euros en fraudes de esos documentos. España soporta la mayor presión por su posición geográfica y por la falta de control efectivo del espacio Schengen, lo que facilita los movimientos secundarios desde Francia, Alemania o Italia por parte de estas mafias. Europol alerta además del aumento de la violencia de estas redes, con secuestros, palizas y abusos para extorsionar a los inmigrantes y a sus familias. Bueno, pasaportes por menos de 3.000 euros, otros documentos, pues más o menos el mismo precio, matrimonios de conveniencia, 2.500 euros. Las mafias tienen sus tarifas, las mafias de la inmigración, y están haciendo un negocio brutal, fundamentalmente porque además cuentan con taxi pagado en forma de barcos de ONGs que ayudan a que entren aquí, van a recoger a los que las mafias mandan aquí, incluso nuestros buques de salvamento marítimo. Ayer veíamos un caso donde se han recorrido casi 500 kilómetros para rescatar una patera a 500 kilómetros de nuestras costas. Oiga, en fin, no sé, no había un país más próximo donde desembarcar a los recogidos. Es todo como un poco apestoso, porque tenemos una serie de mafias de narcotráfico, una serie de ONGs que les hacen de transportines, y luego tenemos al gobierno español colaborando con esas ONGs e incluso haciendo parte de la tarea con los barcos pagados con el dinero público. Y mientras tanto la mafia, clean, facturando. No sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que posiblemente parte del dinero que la mafia recauda luego vuelve a algunos otros actores de la cadena, convenientemente depositado en cuentas extranjeras. Tengo esa sensación, pero a lo mejor me equivoco. Bueno, el caso es que España pues se ha convertido en el principal objetivo de las mafias de la inmigración africana. Y lo curioso es que no todos entran por el sur. Algunos entran dando toda la vuelta, vienen por el este europeo y a través de Francia y Alemania terminan llegando a España. Me imagino que en ese flujo pues posiblemente venga gente ya no solo africana, sino también, por ejemplo, procedente de Pakistán o algún otro país asiático. ¿Por qué España se ha convertido en el principal objetivo? Pues por lo que comenta el chiste. Hay dos tíos andando por la sabana africana y de repente ven a lo lejos un león. Y entonces dice uno: ¡vámonos corriendo! Y dice el otro: espera. Y abre su mochila, saca unas zapatillas de deporte, se quita el calzado que tenía y le dice el otro: ¿piensas correr con esas zapatillas más que el león? Y dice: no, pienso correr más que tú. Eso es lo que está pasando con la inmigración ilegal. Llegó Meloni al poder en Italia y, mal que bien, pues ha empezado a endurecer todo lo que se refiere a ayudas sociales, todo lo que se refiere a la entrada de barcos negreros de ONGs en Italia. Ha empezado con una política de restricción de la inmigración. El caso es que ahora tienen una política mucho más restrictiva que la nuestra. Se han puesto las zapatillas y están corriendo más que nosotros. Con lo cual, ¿qué hace el león migratorio? Pues irse a por nosotros, lógicamente. Si tú vas como caco a una urbanización y ves que todos los chalés tienen alarma menos uno, ¿en cuál intentas robar? Pues hombre, en el que no tiene alarma, ¿no? ¿Para qué correr riesgos innecesarios o superar dificultades estúpidas, pudiendo
acceder a otro sitio donde las dificultades son menores. Bueno, pues eso es lo que ha conseguido Sánchez. Y además, fíjense ustedes en que lo ha conseguido de manera consciente. Recuerden ustedes cuál fue una de las primeras performances, una de las primeras actuaciones publicitarias de Sánchez nada más llegar al poder. Aquel numerito con el Open Arms, ¿recuerdan ustedes en Valencia? Con el gobierno socialista ahí recibiendo a los inmigrantes. Sánchez desde el minuto 1 lanzó el mensaje de la inmigración es bienvenida, con lo cual Italia se frotó las manos y dijo camino de menor resistencia es para allá. Los electrones cuando van por un circuito, ¿por dónde tienden a fluir? Por el camino de menor resistencia. Por allí fluyen más. Bueno, pues lo mismo está pasando en la inmigración. ¿Y Sánchez por qué lo ha hecho de forma consciente? Pues lo estamos viendo con los análisis económicos últimos. Sánchez decidió que una manera de hacer crecer el Producto Interior Bruto artificialmente era metiendo mucha inmigración. Esa inmigración que consume más ayudas sociales de lo que aporta al sistema. Pero en la práctica lo que hace es que la actividad económica sube en términos absolutos. Cada día es peor, cada día los servicios son peores, cada día la situación social es peor, pero eso sí, los grandes números dicen, fíjate cómo crece el PIB. Sí, claro, crece el PIB a base de arruinarnos, a base de destruir lo que son los servicios sociales a los que estábamos acostumbrados. Bueno, pero el caso es que lo hizo. Conscientemente nos situó como punto de entrada prioritario para las mafias de la inmigración. Italia, ¿qué ha hecho? Pues aprovechando que Sánchez se enemistó con Argelia, convertir Italia en el punto prioritario de entrada en Europa del gas argelino. Nosotros somos el punto prioritario de entrada de las mafias de la inmigración. Empate. Para ellos el dinero, para nosotros los problemas. Pues está muy bien, hombre. Gracias, Sánchez. Bueno, una noticia curiosa. Hay lío en la gran logia de España. Esas cosas, pues siempre, para todo el mundo tienen mucho morbo. Los masones peleándose. Bueno, el PSOE maniobra para seguir controlando la principal obediencia masónica de España. Escuchen. Les hablamos ahora de lo que está pasando en la principal logia masónica en España. Según una información que publica hoy The Objective, el gran maestro Txema Oleaga, un conocido senador socialista, ha convocado elecciones para el 17 de enero. Al parecer, desde el PSOE critican que el partido se haya involucrado tanto en estos comicios de la logia masónica porque la candidatura continuista, encabezada por Sean Parsons, está rodeada de dirigentes vinculados al PSOE. El propio Txema Oleaga asumió el cargo en el año 2022 prometiendo reformas y comicios anticipados para renovar esta logia masónica, pero al final ha terminado prolongando su mandato casi 4 años. De hecho, son muchos los miembros de la logia que denuncian prácticas de partido, falta de transparencia y cancelación de las críticas. También critican los cambios en las asambleas para dificultar la participación y lanzan algunas acusaciones de caza de brujas por las filtraciones a la prensa. El socialista Txema Oleaga se enfrenta ahora a las acusaciones por haber impuesto en la logia unanimidad, haber limitado derechos y trasladado el lenguaje frentista del PSOE. Hace bastantes años, el anterior gran maestre de la masonería española, Óscar de Alfonso, que por cierto es un tipo extraordinario y al que le envío un abrazo desde aquí, me comentó que habían hecho una encuesta dentro de los miembros de la masonería española. Bueno, hay que aclarar que con esto de la masonería hay muchos mitos. Hay una logia principal, una obediencia principal, que es la Gran Logia de España, que es una gran logia que está afiliada a las grandes logias de todo el mundo, que tienen su matriz en Inglaterra, en la Gran Logia de Inglaterra. Y luego hay otras obediencias menores, la Gran Logia Simbólica, que es mucho más activamente anticristiana, el Gran Oriente de España, que depende de la masonería francesa.
por aclararnos un poco. La corriente principal de la masonería pues es la que depende de la Gran Logia de Inglaterra, y de ella es de la que depende esta Gran Logia de España de la que hablamos, y esa en España es la obediencia principal, y luego las otras dos, la simbólica y el Gran Oriente dependiente de Francia, pues tienen importancia menor. Hay mucho mito en el sentido de que la gente se piensa que dentro de la masonería pues ahí se decide el futuro de las naciones. El futuro de las naciones se decide bastante más en el foro de Davos, o incluso yo diría, sí, en el foro de Davos, que en las grandes logias por ahí. Se decide más en los conciliábulos de la ONU que en las grandes logias masónicas. Y en España, pues tengo la sensación de que se decide mucho más la política de España en el palco del Real Madrid que en la Gran Logia de España, pero es una sensación. El caso es que me contó Óscar de Alfonso, el anterior gran maestre de la masonería en España, que habían hecho una encuesta entre los masones españoles de esta logia principal, de esta gran logia principal, y 2/3 más o menos pues eran más bien tirando a derecha, no a izquierda. Bueno, pues sin embargo, en la última elección quitaron a Óscar de Alfonso y pusieron a este hombre, Chema Oleaga, que es un hombre del PSOE. Por circunstancias que no vienen al caso, hubo un cambio en la Gran Logia de España y ahora la controla el Partido Socialista. Y hay elecciones el 15 de enero y hay un follón interno de 3 pares de narices, porque básicamente lo que se decide es si la Gran Logia de España va a seguir al servicio del PSOE, como ha estado en este tiempo, o si por el contrario pues se va a desprender de esa tutela y va a volver a ser lo que era un órgano más independiente. Para entendernos, no es que el PSOE haga lo que hace porque se lo ordena la masonería, es al revés. En estos momentos la masonería hoy, la Gran Logia de España, es lo que es porque el PSOE se lo ordena, porque han puesto a un propio a dirigir la Gran Logia de España. Bueno, por lo demás, pues si alguien quiere quitarse algún mito sobre la masonería, pues tengo por ahí algunos hilos en Twitter que ustedes pueden consultar. Lo de que la política, lo de que los masones actúan como una especie de organización jerárquica, tal, todo eso es una tontería. Los masones se pegan entre ellos con una brutalidad pues bastante llamativa. Ejemplo, cuando llega la Primera República, pues en la votación del Congreso donde se decidió qué se quería hacer, pues cada masón votó lo que ordenaba el partido al que el masón pertenecía. Unos partidos votaron a favor de la República, otros votaron a favor de cambiar de dinastía. No todos los masones votaron lo mismo. En la Guerra Civil Española, pues resulta que muchos masones combatieron del lado del Frente Popular, pero muchos otros masones fueron fusilados por el Frente Popular, y hubo masones que combatieron en el ejército de Franco, empezando por ejemplo por el general Cabanellas o Alonso Ayustante. Hubo muchos. Los masones hacen política, pero no todos la hacen en el mismo sentido, y a veces las peleas entre ellos son sangrientas. Bueno, vamos con una noticia pues extraña sobre Venezuela y sobre el bloqueo americano, porque Trump ha afirmado que Estados Unidos ha destruido una instalación de los narcotraficantes en territorio venezolano, pero no lo ha afirmado en la Casa Blanca ni ha habido comunicado oficial, sino que lo soltó como quien no quiere la cosa en una entrevista radiofónica. Escuchen.
Abrimos la página de información internacional en Estados Unidos porque Donald Trump asegura que han destruido una gran instalación de narcotráfico en Venezuela hace tan solo un par de días, según ha confesado en una entrevista radiofónica. El presidente norteamericano no ofreció más detalles y por ahora ninguna agencia ni ningún funcionario estadounidense han confirmado la operación. Se cree que en la madrugada del 24 de diciembre, Nochebuena, se registró una explosión en San Francisco, en el estado de Zulia, en una planta química, pero no hay pruebas que la vinculen con un ataque militar. De confirmarse, sería la primera acción terrestre contra el narcotráfico en Venezuela, en el marco de la estrategia de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Trump sigue calificando como organización terrorista. Bueno, pues entonces, si se confirmara lo que Trump ha dicho, pues sería el primer ataque en tierra de esa fuerza aeronaval con la que Maduro está bloqueando Venezuela. Pero como digo, si se confirma, porque ha sido como muy raro, no ha habido anuncio oficial, sino que Trump lo ha soltado en una entrevista radiofónica. No sé si se confirmará luego por fuentes oficiales. El caso es que efectivamente hubo una explosión hace unos días, hace no demasiados, 2, 3, en una fábrica de productos químicos en Venezuela, y supongo que es a eso a lo que se está refiriendo Trump, pero ni idea. A ver si da más información el gobierno americano en las próximas horas y días. Y voy a darles una noticia, pues que, no sé, es un poco demencial. En Alemania han deportado a un sirio. Y dirán ustedes, ¿y por qué es noticia? Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que Alemania ha deportado, como les contamos, por primera vez a un delincuente a Siria desde el inicio de la guerra civil, que comenzó en el año 2011. El Ministerio del Interior alemán confirmó que el individuo había sido condenado por robo con violencia, lesiones y extorsión en Renania del Norte de Westfalia y ya ha sido entregado a las autoridades de Damasco. El gobierno alemán negoció en los últimos meses acuerdos con Siria y con Afganistán para permitir deportaciones regulares de criminales y de personas que están consideradas como peligrosas. El ministro del Interior alemán defendió la medida como una línea dura para garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Además, esta misma semana se va a ejecutar la segunda deportación a Afganistán de un condenado por lesiones en Baviera. Bueno, a finales de 2023 había en Alemania 1 millón, en números redondos, de inmigrantes sirios censados. En 14 años, desde que empezó esa avalancha, no se había deportado a ninguno. Y dirán ustedes, hombre, ¿por qué se les iba a deportar si eran refugiados? Pues hombre, pues porque ha habido casos para todo. Casos de delincuencia, pero vamos, a paladas. Y no se ha deportado a ninguno. Tócate las narices. Y ahora, por primera vez en 14 años, el gobierno alemán ha deportado a un sirio. Y lo anuncia como un ejemplo de mano dura contra la delincuencia derivada de la inmigración. Pues a este ritmo, si tardan 14 años en deportar a uno, quiere decir que en un siglo deportarán a 6. Y si tienen 900.000 entre 6, pues son 150.000 siglos. Pues hombre, en 15 millones de años habrán terminado de deportar a todos los inmigrantes ilegales de origen sirio. Para entonces no sé si quedará algún alemán o incluso algún ser humano vivo en la tierra.